Instituto de Desarrollo y Capacitación, actualiza tus conocimientos y potencia tu vocación. Respecto al módulo Higiene Industrial y Manejo de Agentes Químicos y Peligrosos, hoy desarrollaremos la sesión 2, en el cual está el primer subtema, uso adecuado de equipos de protección personal. Luego hablaremos acerca de protocolos de manejo seguro de sustancias peligrosas. Mi persona, Linder Emil Bazán Pérez, especialista en higiene y seguridad industrial. Actualmente me desempeño como analista en Laboratorio de Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial de la UNI. Más de 3 años ejecutando actividades de sistema de gestión, seguridad, salud ocupacional en minería y más de 3 años ejecutando higiene industrial en diversos sectores. Empecemos con una cuestión antes de tomar a cabo estas temáticas, ¿no? En este caso, dos cuestiones. ¿Por qué los ejemplos históricos de accidentes de nivel 7 son el Chernóbil y el de Fukushima? ¿Y quién fue el responsable del accidente de Chernóbil? Bueno, respecto a lo que se menciona en la primera pregunta, es primero entenderla, ¿no? Hablar de un accidente de nivel 7 quiere decir hablar de la escala en las cuales en nivel internacional se conoce o se describen a los diferentes incidentes, accidentes de tipo con fuentes de energía nuclear. Bien sabemos que en el año 1986 se originó, ¿no?, el accidente nuclear de Chernóbil, ¿no? Y también en el caso de Fukushima para el 2011 se manifestó en Japón, ¿no? Ambos han sido categorizados en el nivel 7 ya que tienen una alta liberación de energía, no solamente en sus alrededores próximos, sino también en su influencia medioambiental y llegando a afectar tanto cuerpos ambientales de suelo, aire y agua, ¿no? Esto porque hablar de mucha importancia en el tema de hoy, ya que es uno de los efectos más impactantes que ha sufrido nuestra humanidad al no llevar un adecuado eh, control en los procesos de alta complejidad con sustancias o energías muy peligrosas, ¿no? Como bien sabemos, una planta nuclear a partir de sustancias que liberan radiación ionizante se descontroló al no, al saltarse procedimientos o también al saltarse diferentes recomendaciones, ¿no? Justamente vamos a conocer un extracto de un video de YouTube donde un canal de un youtuber o también que tiene influencia en las redes actualmente, sí, llamado Farid. No sé si también en un rato van a poder darse cuenta, a veces aparece en diferentes redes sociales y este youtuber desarrolla diferentes síntesis, ya sea de películas, series, entre otros. A ver, el canal del señor Farid en YouTube lo pueden encontrar como Dick Docs, ¿sí? En cualquier plataforma o
página de YouTube. Está con una duración de 20 minutos. Voy a transmitir nada más los primeros dos para entender a grosso modo, o en resumen, en síntesis, qué es lo que pasó, ¿no? En los primeros instantes, en este caso de una serie documental llamada Chernobyl, en la cual se describe ya bueno, luego de años de investigación y de estudio, ¿no? Tanto a nivel técnico como estatal, ¿no? En este caso legal, ¿no? Para corresponder el estudio de las causas y la búsqueda de responsables, ¿no? Este documental llamado Chernobyl, que está en formato de serie, es analizado por Farid y Farid, en este video de 20 minutos, relata en manera resumida lo que se pudo concluir, ¿no? Y también se relata, ¿no? A nivel narrativo y a nivel analítico de lo que sucedió en el desastre de Chernóbil. Sí, como ya podemos haber entendido en estos primeros minutos, se menciona lo que eh, detonó, ¿no? El desastre de Chernóbil, en este caso la explosión del reactor número 4 de la planta Chernóbil, ¿no? Ubicada en Ucrania, en esos tiempos era parte de la República Socialista Soviética. En estos pequeños extractos también se menciona, ¿no? La alta eh, influencia de las decisiones tanto técnicas como políticas que detonaron este desastre, ¿no? Y todo también contextualizado a la época en la que se desarrolló, ¿no? Había una competencia en ese tiempo, en los años 80, llamada la Guerra Fría, ¿no? Y también esto ha influido para que
en aspectos tanto básicos como, por ejemplo, la evacuación de la ciudad que fue la más cercana a esta planta nuclear, no, no sepan, ¿no? qué es lo que había pasado en realidad por temas tal vez de no causar no sentirse débiles ante su contrincante, la URSS, no sentirse débil ante ante el poder de Estados Unidos, no tenía esa decisión de informar qué es lo que había pasado, ¿no? Y sobre todo en el tema técnico, enfocándonos ahora que estamos tocando, ¿no? temas de salud ocupacional, ¿no? Es importante las decisiones de los líderes en un trabajo, en este caso, en esta planta nuclear, para salvaguardar el bienestar de nuestros propios trabajadores, como también de los pobladores que pueden estar cerca de nuestro trabajo. Y para ello, justamente, nos hemos reunido para conocer controles, en este caso, mediante el uso de EPPs, como también conocer qué protocolos, qué recomendaciones tenemos que tener en cuenta para las sustancias o energías peligrosas para nuestro organismo. Voy adelantando que este video va a ser parte de la segunda actividad, en la cual ya, bueno, ya hicieron la primera actividad. Esta segunda actividad, ya les voy adelantando que es realizar un ensayo de 200 palabras, ¿no? Con un eh, trasfondo reflexivo, ¿no? En función al video de aquí, ¿no? Que les estoy compartiendo. Les voy a compartir tanto el enlace como también la actividad en sí, ¿no? Es un ensayo de 200 palabras, ¿no? Con toque reflexivo y sobre todo enfocado, pues, ¿no? A lo que a lo que dice aquí Farid, en este caso el youtuber. Es una personalidad que incluye también reflexión y justamente análisis, ¿no? De diferentes series, películas que él desarrolla en sus canales de difusión de YouTube o entre otras redes sociales que tiene. Bien, entonces retornamos al tema de hoy. En uso adecuado de equipos de PP, vamos a hablar tanto del objetivo para este y el siguiente tema. Hablaremos rápidamente de EPPs ante riesgos químicos, EPPs ante riesgos físicos, EPPs ante riesgos biológicos y sobre todo métodos de control y cómo hacer que los equipos de protección personal tengan el debido uso, ¿no? Y qué otros conocimientos adicionales e importantes tenemos que tener en cuenta para que en nuestras organizaciones donde veamos o brindemos soporte, ¿no? Al área de seguridad y salud en el trabajo, estos EPP sean eficaces y seleccionados en su debido momento, ¿no? Y el segundo tema, como ya sabemos, protocolos de manejo seguro de sustancias peligrosas. Tenemos que comprender hoy la importancia de los EPP en el control de riesgos, comprender también a las sustancias peligrosas y sus protocolos de manejo seguro. Las referencias y normativas tomadas para realizar esta presentación están basadas en la ISO 45001 de 2018, requisitos de sistema de gestión de seguridad, recomendaciones de la CGIH, NIOSH, OSHA y la Asociación Chilena de Seguridad.
que tiene un manual con recomendaciones prácticas para el control de agentes contaminantes. Para los riesgos químicos, tenemos que tener en consideración, primero, las manifestaciones que pueden tener estos, repasando lo que hemos hecho en la primera sesión, serán los diferentes vías de ingreso de los agentes, en este caso, respiratorio, cutáneo, digestivo. También hablamos del tema parenteral y teratogénico, ¿sí? Tipos principales de riesgos químicos son los polvos, que son partículas sólidas producto de rupturas mecánicas, gases, fluidos en estado gaseoso, vapores, líquidos vaporizados que se comportan como gases. Otras formas adicionales, rocíos, que son partículas líquidas producto de fragmentación de líquidos, nieblas, partículas líquidas de condensación, humos metálicos, partículas sólidas de condensación de vapores. Para el caso de los EPPs en riesgos químicos, tenemos que tener en consideración, ¿no?, que para respiradores y mascarillas hay una gama de filtros químicos específicos. Es decir, si nosotros hemos evaluado en un puesto de trabajo que está expuesto netamente a lo que son polvos producto del, de la- del trabajo mecánico o chancado de mineral, entonces se va a tener que coger respiradores con filtros para polvos. Si tenemos, aparte de polvos, también el uso de reactivos, ¿no?, en una cercanía muy próxima, ¿no?, propiamente del proceso, habría también que incluir, aparte del filtro de polvos, lo que es el refuerzo de control, ya sea de ácidos o vapores. Es importante también diferenciar que hay sustancias en forma orgánica como también inorgánica. Diferentes marcas, diferentes presentaciones han desarrollado ya su forma de presentar sus filtros específicos a cada agente. Para ello, eh, es importante, ¿no?, determinar primero en las etapas de la higiene industrial, de la anticipación, identificación o reconocimiento, qué control aplicar, ¿no? Y también conocer que el EPP es la última de las etapas de control, ¿no? Sin embargo, ahora que estamos enfocados en EPP, es importante mencionarles que hay diferentes tipos de filtros, ¿no?, para los respiradores en sí. Considerar también que hay una guía de NIOSH, ¿sí?, del Instituto eh, de Seguridad, que se enfoca en lo que es en diseñar ensayos y parámetros de los EPPs, ¿no? Con sede en Estados Unidos, ¿no? El distintivo, ¿sí?, de el proceso de cómo hacer un programa de protección respiratoria, ¿no?, mediante un diagrama o diagrama de flujo que tiene la guía de protección respiratoria, ¿sí? Ellos te van a orientar, te van a guiar en tu lugar de trabajo qué tipo de mascarilla o respirador también vas a tener que escoger para tus trabajadores, porque también recordemos que hay máscaras de media cara, máscaras de cara completa, o también hay máscaras suministradas con oxígeno, y ello también en torno a la identificación y evaluación previa. Guantes resistentes a sustancias químicas. Es bien sabido también que una de las
vías a los que se exponen los trabajadores es la vía dérmica. En el caso de la piel, entre las manos, es también muy importante ya que las manos son uno de los lugares del cuerpo que son más afectados en incidentes, accidentes, estadísticamente. Por ello es muy importante también escoger adecuadamente el guante resistente al agente químico en contacto o en sus manipulaciones. Hay distintos tipos de guantes y como corresponde, estos tienen cierta recomendación normativa, nuevamente mencionar a la NIOSH, o también hay normas europeas, las cuales eh, son también de mucha importancia revisar antes de poder adquirir un determinado EPP. Por último, y no menos importante, trajes de protección química y gafas de seguridad. En el caso de los trajes de protección química, estos van a también completar la protección en el resto del cuerpo, ¿sí? Ya que según el puesto de trabajo donde se desempeñe, el personal va a tener que protegerse de salpicaduras o también de derrames que puedan surgir al manipular o al estar en contacto con determinado químico. Y las gafas de seguridad también recubren, en el caso de que no sea, por ejemplo, una máscara de cara completa, pero se trata de un agente irritante con vapores, ¿no? Que puedan llegar a los ojos, puede complementarse con unos lentes de seguridad de tipo Google. Eso quiere decir que son los que se adosan a la piel de la frente, ¿no? Y de los pómulos. Estén sellados alrededor de la frente, los pómulos, para poder sellar el acceso de diferentes químicos que pueden desprenderse en la manipulación de estos. Para el caso de riesgos físicos, primero recordar cuáles son aquellos: calor y ruido, radiaciones ionizantes y fríos y presiones. Para calor y ruido podemos, en el caso de calor primero, ¿sí? EPP para protección contra exposición a altas temperaturas. Esto es más que nada presente en las plantas o industrias que tengan mucho contacto con horno alta fusión o lo que llamamos también el contacto con radiación solar, ¿sí? Constante durante el turno de trabajo. Esto va a llevar a que se pueda proporcionar al trabajador también una cobertura por todo el cuerpo, mangas largas, que cubran el cuello y también el rostro, ¿no? Siempre también prevaleciendo la no interrupción de los trabajos debidos. Para el caso de alto horno, hay trajes mucho más especiales, ya que son temperaturas que superan muchas veces los 100 grados, ¿no? En sus lugares de trabajo. Para ello, se va a tener que adquirir determinados EPPs, básicamente aluminizados, con cobertura y protección de láminas en la parte de la visión, ¿no? Complementa visión como también cuerpo, ya que el calor también emite radiación infrarroja y la radiación infrarroja es muy dañina para la vista. Para ruido es importante también el conocer, como lo hemos ejemplificado en la sesión 1,
que es peligroso a 8 horas de contacto, a 8 horas de exposición, niveles de 85 decibelios, ¿no? Y si se pasa también lo que correspondería a los 100 decibelios, tendríamos que utilizar mayor criterio de protección. Para el caso de el protector auditivo, ¿no? Se puede utilizar entre 85 y 100 decibelios, lo que son las orejeras o los tapones auditivos. Pero si se pasara de los 100 decibelios, tenemos que combinar ambos tapones más orejeras para realizar la protección debida. Y siempre en, durante toda la exposición a, a tenerse, porque si existen estudios que si se retira el protector por algún motivo, estos, la eficacia que tiene protección se disminuye a más del 50%. Es muy importante recordar este tema, ya que es muy usual un acto subestándar a descuidarse o retirarse el auricular en pleno turno de trabajo, ¿no? Por querer hablar con un compañero, por querer tener un poco más de comodidad, entre otros temas, ¿no? Evitemos el retiro de los protectores auditivos durante la exposición al ruido. Radiaciones ionizantes. Hay equipos especializados para la protección de rayos X, gamma, alfa y beta en trabajos médicos, ¿no? Como son delantales, que tienen provisto metales o también aditivos que reflectarán la radiación y evitarán que se exponga a órganos sensibles, ¿no? Órganos que son muy vulnerables a la alteración atómica, sobre todo los puestos de trabajo que estén ligados a radioterapias, que manipulen diagnóstico de imágenes con rayos X, ¿sí? Ese, ese tipo de protecciones va a ser muy necesario. También tienen incluso un medidor dosímetro, en, no en tiempo real, pero tienen un dosímetro adosado a la parte del pecho o muchas veces cerca a la cabeza, en el cual se marca, si en caso se marca con cierta manifestación, ¿no? Para eso ellos reciben capacitaciones en dosímetros, se marca un cierto porcentaje cuando ya se tiene la exposición sobre lo recomendado, ¿no? Esto más que nada repitiendo para los trabajos ligados al equipamiento de radiación. Para caso de frío y presiones, hay protección especializada para trabajos en ambientes fríos. En el caso de nuestro país, tenemos diferentes trabajos donde se desempeñan en diferentes estaciones del año, donde las temperaturas descienden de los 0 grados, sobre todo en la parte de la sierra, en las minas de altura, y que se ha establecido como recomendación dotar de un adecuado protección térmico para que esto no afecte la temperatura corporal que debe mantenerse en las personas, ¿no? Y también si es conveniente, también se le puede dotar de guantes térmicos o cortavientos, ¿no? En el caso necesario, va a tenerse que incluir también dotar de bebidas o agua caliente cerca del puesto de trabajo
en la medida posible, por supuesto, ¿no? También mencionar que hay presiones altas, no solamente presiones bajas. En el caso de las minas de altura son lugares de presión baja, ¿no? Pero recordemos que se mencionó también en la primera clase acerca de los lugares con presión alta, que son los trabajos acuáticos, subacuáticos, que tienen una exposición elevada a presión por columnas de agua, ¿no? Y la protección más adecuada para ellos es una adecuada dotación de oxígeno constante, ¿no? Y la implementación sobre todo, ¿no? Como estos son riesgos físicos, de cámaras hiperbáricas para evitar el cambio brusco de presión alta a presión normal, ¿no? Que es en la superficie, ¿no? Esto más que nada sería un control ya de medio, pero para lo que son EPPs es dotarlo, ¿no? Básicamente de esas prendas, ¿no? Que los aíslen de la frialdad del agua, como también las protejan con con cierto margen, ¿no? De las presiones que pueda generar el agua. Como mencionamos, ¿no? Otra forma también de tener en cuenta la exposición es reducir el tiempo de exposición y monitorear continuamente los niveles. Hablamos sobre todo en el tema de agentes ionizantes, ¿no? Se trabaja siempre con márgenes de tiempo de exposición muy bajos, ¿no? Y monitoreo continuo, ya que los dosímetros que puedan llevar adosados a sus uniformes, monitorea continuamente cuánto de radiación está en su medio, ¿no? Y tener en cuenta que la persona debe estar debidamente protegida ante todos los agentes, ¿no? Y enfocados a los riesgos específicos, ¿no? No vamos a también incluir, por ejemplo, ¿no? Dando un ejemplo, un lugar donde no haya nada de ruido, pero obliguemos al trabajador a utilizar orejeras, ¿no? Es también importante enfocarse en los riesgos específicos de cada puesto de trabajo, ¿no? En caso de protección auditiva, ya sabemos, ¿no? Protección a partir de los 85 decibelios. En protección térmica, ropa térmica, pantallas protectoras, equipos de enfriamiento para caso de exposición a calor. En protección radiológica, dosímetros personales, barreras de protección, ¿no? Tanto como mandiles o guantes y equipos de especializados. Y para riesgos biológicos, como recordamos, tenemos a los riesgos biológicos animados y los agentes biológicos inanimados. En los animados, para parásitos, hongos, bacterias, virus, ¿no? Generalmente estas enfermedades presentados en puestos de trabajo de campo, veterinarios, trabajadores hospitalarios, se tiene que tener un EPP específico como mascarillas N95, guantes desechables, batas protectoras y protección ocular para prevenir contagio por contacto directo o aerosoles o también los fluidos corporales que puedan estar en contacto, ¿no? Al hacer sus turnos. Agentes biológicos inanimados, sean pelos de animales, maderas, el mismo polen de los jardines o de árboles en caso de trabajos cercanos a, a fuentes de polen, generan también reacciones alérgicas. La protección para esos casos incluirá mascarillas con filtros para partículas, ropa de protección que cubra completamente, ¿no? La piel expuesta, ¿no? Sobre todo a las personas que tienen eh,
diagnosticado alergias, ¿no? Para ese tipo de agentes, guantes resistentes y gafas de seguridad. Es fundamental el lavado frecuente de manos y el cambio regular de equipos de protección para evitar contaminación cruzada, sobre todo para pelo de animales, ¿no? Para los que puedan también llevarse a sus alimentos, ¿no? En el caso de no haber llevado un lavado adecuado de manos. Recordemos el, la secuencia de control, ¿no? Primero estaba la eliminación, pero en caso no se puede eliminar, se va a tener que sustituir un producto, reemplazar el producto tóxico por una alternativa menos dañina. También se puede hacer cambios en el proceso para reducir la emisión o la contaminación del ambiente. Encerramiento de faenas, que sería como un control de ingeniería, que evite la dispersión de contaminantes. Otro control de ingeniería es la ventilación y segregación para diluir concentraciones o separar personal de las fuentes. Ya como último criterio, último recurso, la introducción de EPPs cuando los métodos anteriores no hayan sido viables en su implementación. Principios fundamentales para el uso adecuado de EPPs. Última línea. ¿Qué quiere decir? Que es aquel criterio, en último en la jerarquía de controles. ¿Sí? Los equipos de protección personal deben utilizarse únicamente cuando no sea posible eliminarse los riesgos mediante controles de ingeniería o los controles anteriores, ¿no? En la escala jerárquica. Una selección adecuada. Elegir EPP específico según el tipo de riesgo, nivel de exposición y comodidad de trabajo. Es importante tener cierto asesoramiento, ya sea del área especialista, ¿no? Como los propios trabajadores o supervisores específicos del área, que sepan cómo se desenvuelve un determinado agente y en coordinación constante con el área de seguridad y salud en el trabajo. Esto en manos del ingeniero de seguridad o el ingeniero de higiene industrial, que son los especialistas para poder desarrollar programas de protección respiratoria, programas de protección auditiva. También se puede desarrollar programas de protección de de la piel o también programas de protección a riesgos biológicos. Como les he mencionado, la institución de NIOSH, que es una institución americana, ha desarrollado guías para protección respiratoria, para protección auditiva, las cuales se pueden también encontrar. Claro que está en inglés el idioma, pero actualmente tenemos recursos, ¿no? De traducción o inteligencia artificial que nos pueden ayudar a comprender las metodologías que pueden llegar a entenderse, ¿no? Siempre en base a lo que es la metodología de higiene industrial, ¿no? Que eh, desarrolla, ¿no? Para la jerarquía de control EPP, cómo escoger según lo evaluado, ¿no? Según los monitoreos. Ese programa te va a pedir cuánto es el nivel de exposición, cuánto es el tiempo de exposición, cuánto es el- la antropometría también se tiene en cuenta, ya que la comodidad del trabajador va de la mano con las tallas, por ejemplo. Hay guantes, como saben, por ejemplo, tallas que van del número 7, 8, 9, 10 hasta el número 12, ¿no? Por ejemplo, no por ponerles un ejemplo,
no vamos a ponerle un guante muy pequeño para una persona con mano grande, ¿no? En vez de que lo proteja, esto le va a generar entorpecimiento en las manos, ¿no? Eso tiene que ir siempre de la mano, ¿no? Con la selección adecuada, ¿no? La comodidad del trabajador también. Por último, está el mantenimiento continuo, el cual va a tener que incluirse inspecciones regulares, limpieza apropiada, reemplazo oportuno de equipos dañados o vencidos para efectividad óptima. Actualmente, el, a nivel normativo peruano, hay ciertas normas técnicas para cascos, lentes, y, pero no exclusivamente, por ejemplo, para filtros de respiradores o para filtros de, de otros dispositivos, ¿no? Estamos todavía aquí en el país ligados a normas genéricas, por lo que tenemos que importar normas internacionales, pero esto no quita, ¿no? De que mediante el asesoramiento adecuado, ¿no? Del ingeniero de seguridad o el higienista, se puede realizar este, el mantenimiento, bueno, programas, en el programa de protección, que puede ser auditivo o respiratorio, se va a poder incluir todo esto, ¿no? Aparte de la selección adecuada, cómo se va a capacitar a los trabajadores, ¿no? Qué conocimiento se le tiene que dar a los trabajadores para que a diario ellos mismos puedan realizar las inspecciones de sus EPPs, como también una adecuada limpieza y como también organizar al área logística o de almacén para que comuniquen, pues, ¿no? O tengan sistematizado el tema de los vencimientos, ¿no? Ya que hay ciertas recomendaciones de las marcas en las hojas de especificaciones que también hablan, ¿no? Del tiempo límite máximo de vida de un casco, de un arnés, entre otros, ¿no? Esto siempre va de la mano, ¿no? Entre el área de selección, ¿no? De selección de EPPs con el área administrativa, ¿no? Que ve los pedidos de EPPs. Ambos siempre tienen que ir en coordinación, ya que no sé, si trabajaran desintegrados, se puede escoger EPPs inadecuados o también se puede generar pérdidas, ¿no? Innecesarias en este caso, a los empleadores que también buscan, ¿no? Efectivizar sus procesos. Pasemos a lo que son protocolos de manejo seguro en sustancias peligrosas. ¿Qué es hazmat o MATPEL? Según la OSHA 29 CFR, una sustancia peligrosa es cualquier químico que significa un riesgo a los trabajadores. ¿Qué es una sustancia extremadamente peligrosa? Según la EPA, que es la Agencia Ambiental Americana, son químicos determinados por la Agencia de Protección del Medio Ambiente como extremadamente peligrosos a la comunidad durante una fuga o derrame por sus propiedades tóxicas y efectos químicos. Para el caso del Departamento de Transportes de Estados Unidos, el MATPEL es una sustancia o material capaz de poseer un riesgo irrazonable a la salud, seguridad y propiedad cuando es transportado o comercializado. Estos términos son básicamente introductorios para entender qué significa, ¿no? Sustancia peligrosa y cómo
idea principal son aquellos que van a llevar un riesgo a la salud y seguridad. En el caso de nuestro país, tenemos referencia para poder conocer los materiales peligrosos con la NTP 399015. En el caso de los residuos peligrosos, ¿no? La gestión ambiental de residuos peligrosos, tenemos la NTP 958. Hay residuos sólidos que también son considerados en la categoría de peligrosos y el marco normativo son la ley 27314 con su decreto supremo 057/2004. También en nuestro país hemos desarrollado en base a las normas americanas o internacionales cómo transportar los materiales y residuos peligrosos mediante la ley 28256. Los materiales peligrosos son los que serán asociados, ¿no? Son sustancias o materiales cuyas propiedades físicas y químicas se asocian a peligros de incendio, explosión, riesgo de salud, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, 9 de las categorías más diagramadas, en este caso en pictogramas, que son la llama, inflamabilidad, llama sobre círculo, que significa oxidante, bomba explotando, que son para explosivos, corrosión, que son los tubos de ensayo que gotean, sea a una mano o a una superficie, una botella de gas, que significa eh, gaseosos, calaveras y tibias cruzadas, que son venenosos, signos de declamación, que son tóxicos, y otro también que es el árbol con el pececito de espaldas, que es riesgo al medio ambiente. Y por último, el peligro para la salud, que es el, como una estrella proveniente del pecho, ¿no? En la silueta de una persona. Es una forma de graficar con pictogramas. En este caso, es una simbología de la Comunidad Europea. ¿Por qué es importante conocer a las sustancias? Cada sustancia presenta problemas diferentes. Los productos son bien conocidos para quienes lo fabrican, pero no lo será para el personal que lo transporta o almacena, ¿no? Hay muchas empresas que se dedican a lo que es solo transporte, ¿no? Y quieren ingresar al mundo del transporte de materiales químicos. Ellos dicen, voy a trabajar ahora para movilizar sustancias químicas, pero lo que no saben es que están ingresando al mundo de materiales peligrosos, ¿sí? Y es por eso importante conocer esta parte de las sustancias peligrosas. Es importante conocerlos también porque se comercializan a grandes cantidades a nivel mundial. Por lo tanto, al haber mucha exposición a nivel mundial, va a ser necesario desenvolver estos temas. Estos también pueden estar asociados a posibles pérdidas de vidas y bienes. Es importante para manipulación, almacenamiento, medidas de control y mitigación en caso se presenten situaciones de emergencia. ¿En qué forma se pueden presentar las sustancias peligrosas? Como recurso natural, materia prima, subproductos, productos, residuos. ¿Qué debemos conocer de las sustancias peligrosas? Punto de inflamabilidad, límite de inflamabilidad, toxicidad, límites de exposición, volumen de vapor. Tipos de peligro a los que exponen o lo que manifiestan estas sustancias pueden ser material inflamable, explosivo, material oxidante, tóxico o irritante, gas o vapor perjudicial, gas o vapor inerte, polvos tóxicos, irritantes, sensibilizadores, corrosivos, tóxicos al ser absorbidos por piel. Señalética de seguridad
interpretación según la NFPA y las Naciones Unidas, ¿no? Definamos, NFPA es la National Fire Prevention Agency, Agencia Nacional de Prevención de Incendios, que es norteamericana, y UN, United Nations, Naciones Unidas. Como ya hemos citado también las otras referencias, Departamento de Transportes americano, con su Código Federal 49171.8 y a nivel nacional la Ley 28256. La NFPA 704. Muchos de nosotros, tanto en las calles o en nuestros lugares de trabajo, hemos visto este rombito muy conocido de los cuatro colores, el azul, el rojo, el amarillo y el blanco, ¿no? ¿Qué significará? Siguiente, el azul es toxicidad a la salud, rojo inflamabilidad, amarillo reactividad, blanco es un espacio donde se pueden indicar riesgos específicos de la sustancia. Ellos van acompañados de una numeración, ¿correcto? Y la numeración va de 0 a 4, donde 0 va a ser lo más seguro o lo no riesgoso, hasta 4 donde será extremadamente riesgoso, ¿no? Y es así donde de manera gráfica y mediante esta escala de 0 a 4 podemos determinar rápidamente ante qué sustancia nos podemos eh, encontrar o se puede visualizar o pueden estar transportando las diferentes unidades de transporte, ¿no? De materiales peligrosos. En caso de toxicidad del nivel cero, ¿no? Son cuando eh, los límites a los cuales se pueda involucrar o generen daño son todavía a partir de 1000 partes por millón, ¿no? Descendiendo al nivel uno de 500 a 1000, si es nivel 2 251 a 500, altamente tóxico, una concentración de 11 a 250, y cuando es altamente tóxico, extremadamente tóxico, es 10 partes por millón. Esto quiere decir que una sustancia extremadamente tóxica, con tan solo 10 partes por millón, es y hace estragos, ¿no? A la salud de la persona, tiene nivel 4, ¿no? En toxicidad. Este es un cuadro, por ejemplo, que explica de manera técnica cómo se determina la toxicología. Se hace ensayos en ratas y se determina, ¿no? La dosis letal y la concentración letal al 50% de poblaciones. En este caso, en experimentos de laboratorio en ratas, ¿no? Y, por ejemplo, para el nivel 4 de toxicidad, cuando la sustancia es suministrado 1 miligramo de, de sustancia por kilogramo de peso del rata, ya estaría categorizado como tóxico número 4, ¿no? Si vamos a la categoría uno, ligeramente tóxico, con 500, con 1000, por ejemplo, ¿no? Con 1000 miligramos por kilogramo de peso de rata, ¿no? Es una concentración todavía elevada, ¿no? No se generaría un daño, ¿no? Solamente todavía es con una concentración alta, ¿no? Quiere decir que no es muy tóxico a comparación del nivel 4 y se categorizaría como número uno, ¿no? Esto más que nada por referencia, ¿sí? No lo tomen como si fuera a venir a las evaluaciones. Inflamabilidad se desarrolla también de 0 a 4 con parámetros de punto de ignición o punto en el que puede iniciarse una combustión, ¿sí? Cuando una sustancia tiene inflamabilidad 4, quiere decir que el punto de ignición
puede ser en cualquier momento, ¿no? Recordemos que nuestra temperatura, por ejemplo, en Lima, actualmente está rondando los 18, ¿no? 19 grados, está haciendo un poco de frío estos días. Incluso a veces baja hasta 15, ¿no? Hemos visto la estadística de Tsunami. Esto, aún así, hay sustancias que pueden prenderse y estas vendrán a ser de categoría inflamabilidad 4. Pero hay muchas otras sustancias que no se van a encender por más que haya una fuente de ignición. Y esto es porque tienen una inflamabilidad baja. Por ejemplo, vayamos a la categoría 1, ¿no? Ligeramente inflamable, donde te dice que el punto de ignición es mayor a 93,4 grados centígrados, ¿no? A las temperaturas en Lima va a ser imposible que, se, que por motivos de temperatura se pueda llegar a encender, ¿no? Es inviable, es imposible llegar a 90 grados aquí en Lima, ¿no? Solamente sería eso para lugares específicos, ¿no? Cuando el depósito de esa sustancia inflamable llegue a contactar con fuego directamente, ¿no? O con sustancias que, que indirectamente lo influyan, ¿no? Para sobrepasar los 90 grados. Bueno, en este caso 93,4 grados. Reactividad es otra de las categorías del rombo NFPA, que va también de 0 a 4. En el caso de 4 es extremadamente reactivo, detona temperatura y presión ordinarias, es decir, eh, en el ambiente común que nosotros vivimos. En el nivel 3 detona condiciones fuertes o reacción explosiva. En la categoría 2 es una sustancia inestable, reacciona química con violencia. En la categoría 1 reacciona con agua. Y en 0 es estable. Símbolos de riesgo específico, ¿no? En el rombo blanco del rombo NFPA 704 tenemos símbolos como oxidante, que es oxi, ácido acid, álcali alc, corrosivo cor, reactivo con el agua es un W tachado, material radioactivo, ¿no? Esos sectores circulares con el círculo negro al centro, material biológico potencialmente infeccioso, ¿no? El símbolo de riesgo biológico, que más que es muy conocido también casi por todos ustedes, creo que es más están ligados al sector salud. Otro riesgo específico es el C, con triángulo rojo, ¿no? Que son los citotóxicos, productos mutágenos, productos cancerígenos, productos teratogénicos. Y cuando se vea el símbolo del triángulo rojo con un termómetro rojo, es que se está llevando algo caliente, ¿sí? Es muy poco usual verlo, pero la NFPA lo tiene categorizado también, ¿no? Cuando hay sustancias a más de 100 grados, sustancias a más de 240 grados. Bueno, esto es más que nada una diapositiva de normativas, ¿no? Están ligadas a los símbolos tratados anteriormente. Aquí, por ejemplo, podemos ver imágenes, lo que podemos tener contacto día a día en nuestros lugares de trabajo, ¿no? Símbolos y cuadros que caracterizan a depósitos o contenedores de sustancias peligrosas, ¿no? Más que nada en el cuidado adecuado de estas sustancias, ¿no? En el caso de la izquierda vemos un adecuado uso de las etiquetas, no se ve muy bien, pero tiene la simbología, ya sea europea o la NFPA, pero en la parte de la derecha más que nada se ha enfocado en la protección eh, mecánica, ¿no? Por ejemplo, el uso del vaso,
Un vasito, ¿no? Negro significa que es frágil. Las flechas indican en qué ángulo tiene que estar almacenado. Protección a la humedad, no exponer a sol. Y a veces pueden tener otros símbolos como radioactivo o biológico. Ambos tienen que ir de la mano, porque a veces si la caja estuviera apartada del contenedor, no sabríamos qué está transportando, ¿no? Entonces lo adecuado sería llevarlo como en la imagen de la izquierda, donde cada depósito individual tenga su propia etiqueta, ¿no? O simbología de sustancia peligrosa. Otros ejemplos reales, en el caso de ver un cisterna en la calle que tenga el símbolo 1 para toxicidad, 3 inflamabilidad y 0 reactividad, es- que está transportando gasolina. Un cisterna, generalmente de tipo cilíndrico, con nivel 1 en toxicidad, 4 en inflamabilidad y 0 en reactividad, es gas licuado de petróleo. Aceite lubricante sería en número 1 para inflamabilidad. Para ácido nítrico, 3 en toxicidad, 0 inflamabilidad, 2 en reactivo, más el al LK como riesgo específico, que sería transporte de ácido nítrico al 30%. Para la acetona es 1 en toxicidad, 4 en inflamabilidad, 2 en reactividad, sin riesgo específico, ¿no? Como les indicaba, ¿no? Es importante que cada depósito donde nosotros vayamos a verter a veces en nuestros laboratorios o en lugares de trabajo, ¿no? Vertamos, separemos una pequeña porción de la galonera de sustancia peligrosa, lo separemos ¿no? En botellitas mm, más pequeñas para poder manipularlo de manipulación más práctica, ¿no? Igual cada depósito debe contener su rombo de identificación de sustancia peligrosa, ¿no? Mucho más aún si tiene más recomendaciones o nombre de la sustancia, ¿no? Mientras más información y que no se pueda eh, salir o desprender, es mucho mejor para la protección de los que vayan a manipular la sustancia. Aquí también vemos otras instalaciones ya más fijas, como también otros depósitos individuales. En el caso de instalaciones fijas también es muy importante que los tanques o balones que sean parte de una instalación o de un patio de tanques tengan su respectiva simbología en FPA, ya que esto también ayuda a informar a los que se movilizan en las diferentes instalaciones. Otros símbolos de indicaciones de peligro. Explosivo, altamente inflamable, con el símbolo del círculo proyectándose, ¿no? Fácilmente inflamable, solamente la llama más una F. Altamente inflamable, la llama más un símbolo más. No, si vemos el círculo con su llama, quiere decir que es un oxidante. Una X más una XN, un nocivo. Una X más una XY, irritante. La calavera con los fémures cruzados con la T, tóxico. La calavera con sus fémures con el T y el positivo, el símbolo positivo, muy tóxico, ¿no? El símbolo del árbol más el pescado de espaldas es peligroso para el medio ambiente. Por último, el símbolo del tubo de ensayo goteando, corrosivo.
Para ya introducirnos a lo que son protocolos, l- las instituciones peruanas han tomado como referencia la guía de respuesta en caso de emergencia, determinado por el Departamento de Transporte de Estados Unidos. Sí, ellos han desarrollado y actualizan anualmente, ¿no?, su guía de respuesta en caso de emergencia para todas las sustancias químicas, sobre todo comerciales, que van ingresando o van a ser transportados en diferentes partes de su territorio, ¿no? Y también existe su versión en español, el cual ha sido adoptado por diferentes países alrededor del mundo. En el caso del libro que conocen como el libro GRE o el libro naranja, ¿no?, también tiene en cuenta los acuerdos de las Naciones Unidas para la identificación de sustancias peligrosas, ¿no?, los cuales van a explicarse en las siguientes diapositivas, ¿no? Ahí dice que la clase de riesgo de materiales peligrosos está indicado por un número y un nombre. Las placas que van a ir colocadas van a identificar la clase y división del material. El número de clase de riesgo o división se encuentra en la placa y va a ser requerido, ¿no?, para que se pueda instalar en estos contenedores, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que aparte de los rombos NFPA que vemos en los lugares donde vemos que se está transportando, bueno, en los transportes, sea cisterna, sea camiones que puedan estar transportando sustancia peligrosa, tienen el código de las Naciones Unidas, que generalmente empieza con una UN guión y un número de 4 dígitos, ¿no? Para esta categoría se ha desarrollado eh, primero sustancias peligrosas. En este libro se habla que están numerados con el número, están como clase uno, y esto tiene 6 subclasificaciones que van desde la explosivos con peligro de explosión masiva hasta sustancias de detonación extremadamente insensibles, ¿no? Ejemplos de sustancias explosivas: fuegos artificiales, bengalas, bombas, cohetes, detonadores, pólvora, TNT, entre otros. Aquí podemos verlo, por ejemplo, como dispositivos explosivos, que es muy usual, por ejemplo, en el sector minero que desarrolla voladuras, ¿no? La introducción de diferentes componentes para su operación de voladura. Con número 2 están los gases, van del 2.1 al 2.4, donde 2.1 es gas inflamable y 2.4 el gas corrosivo. Un ejemplo bastante importante es el cloro, el cual se le considera tóxico. Otros ejemplos: oxígeno, helio, propileno, etano, butano. Para caso de gases, se tiene ciertos parámetros para que sean calificados, ya sea como gas comprimido o gas licuado, ¿no? O hay también gases disueltos o gases criogénicos, ¿no? Eso quiere decir que no solamente hay gases a temperatura normal, también hay gases que por su propia naturaleza tienen una temperatura bastante baja. Es el caso de nitrógeno. Ustedes acordarán la película Terminator 2, ¿no? En la última de las escenas, cuando un transporte se vuelca al entrar a una planta de alta fusión, este explota y el exterminador que era que quería matar al niño, ¿no?, sale del camión y al tratar de caminar, se congela, ¿no? Se congela porque el nitrógeno
a temperatura ambiente está muy debajo de los 0 grados. Sí, el hidrógeno líquido está muy, pero muy debajo de los 0 grados, lo que hace que la escena esta hace que el exterminador se destroce, ¿no? Cuando Arnold Schwarzenegger le manda el balazo. Hasta la vista, baby, le dijo, ¿no? Eso es un gas comprimido criogénico, el nitrógeno. Líquidos inflamables es el número 3. Ejemplos de ellos, el tolueno, el aguarrás, pinturas. También están categorizados según el rango de temperaturas en el estado físico que se encuentre. Los líquidos inflamables, no, están también categorizados, algo parecido como la NFPA, que van alrededor de su punto de inflamación. Sobre todo centrémonos en los ejemplos, ¿no? De líquido inflamable. Serán el metanol, etanol, acetona, gasolina, querosene, diésel, trementina. Categoría 4 sólidos inflamables, ¿no? Que van desde el 4.1 al 4.3, que es sólido inflamable, hasta el material peligroso cuando el sólido está mojado. El clásico ejemplo del fósforo de la cocina, ¿sí? La punta del cerillo tiene un sólido que al friccionarse se enciende, ¿no? En el caso de los fósforos, tienen un código, ¿no? Y su identificación es el 1944. Imagínense un camión transportando más de 200 cajas de cerillos. ¿Es o no es una posibilidad o una fuente de peligro alto, ¿no? Extremadamente peligroso? Pues sí, por más que sean unos sencillos fósforos chiquititos, ¿no? Que ya conocemos, estos pueden significar una exposición a, a incendios, explosiones propiamente, ¿no? Pero más que nada incendios, perdón. Y esto puede desencadenar eh, en otro tipo de desastres, ¿sí? Por eso hay que tener en cuenta que hasta los fósforos, cerillos, tienen una categorización como sólido inflamable. En categoría 5 están las sustancias comburentes, que son las conocidas como oxidantes. Están en los oxidantes y los peróxidos orgánicos. Con los conocidos peróxidos o comburentes son el nitrato de amonio, nitrato de potasio, nitrato de sodio, cloratos y percloratos, bromatos, yodatos y periodatos, el peróxido de hidrógeno, conocido comúnmente como agua oxigenada, ácido nítrico. Las sustancias comburentes oxidantes son sustancias tóxicas en cualquier sustancia capaz de causar daño al organismo viviente como resultado de interacciones químicas. Es un agente etiológico o sustancia infecciosa, es un microorganismo viviente que puede causar enfermedades a otros seres vivientes, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, por eso es que justamente se utiliza a veces el peróxido de hidrógeno como un limpiador, ¿no? De superficies, ¿no? Ya que elimina, ¿no? Lo que son microorganismos. Como número 6 las sustancias tóxicas infecciosas, que van de los materiales venenosos y sustancias infecciosas, ¿no? Acá está categorizado tanto peligros químicos como peligro biológico, ¿no? En el caso de la calavera, serán sustancias tóxicas el 6.1 y el 6.2 sustancias infecciosas, ¿no? En caso de daño, derrame o fuga, el libro
naranja, ¿no? ¿Qué es lo que recomienda? Avisar inmediatamente a las autoridades sanitarias, ¿no? Ya que se tiene que tomar medidas del caso rápidamente. Ejemplos de sustancias tóxicas, ¿no? De esta categoría son los pesticidas DDTs, los PCBs, los PCDDs, los DBFP, PSDFs. Dije las siglas simplemente porque los nombres son largos y son más involucrados a química compleja, ¿no? Pero básicamente son sustancias especializadas, ¿no? Para ciertos fines. Por ejemplo, agentes que son utilizados en la agricultura, en la electricidad, ¿no? Y otras disciplinas. Séptimo es el material radioactivo. No, son objetos o materias que contienen radionucleidos en los cuales tanto las concentraciones de actividad como la actividad total de remesa exceden los valores específicos mínimos, ¿no? Ellos son el uranio 233, uranio 235, plutonio, yodo, entre otros. También hay emisores de alfa, radiación alfa, como el uranio natural, torio natural y otros isótopos del torio. Todos ellos contenidos en minerales o en concentraciones físicos o químicos, ¿no? Es la clase 7, ¿no? Los tres sectores circulares alrededor del punto negro. La misma guía también del libro naranja nos ayuda a dibujar proporcionalmente el símbolo, ¿no? Que es la proporción del, del radio del círculo negro con el radio del sector circular, ¿no? Ya que es un estándar que se tiene que respetar a nivel internacional. Aquí hay otras formas también de tener en cuenta la señalética radiactiva, ¿no? Más que nada es un extracto del libro naranja que va desde la categoría 1 hasta la categoría 3, ¿no? Y distintas indicaciones que tienen para cada uno de ellos. Por eso es que se resalta, ¿no? Que son diferentes categorías, ¿no? Por ejemplo, en la categoría 1 tiene un fondo blanco, ¿no? Y radiactivo 1. En la categoría 2 tiene un fondo amarillo en la parte superior, más el romano 2. Y en la categoría 3 tiene, ¿no? El fondo amarillo en la zona de arriba, más el símbolo 3, ¿no? Como sabemos, los materiales radioactivos también tienen su especificidad según lo que se esté transportando. También está el símbolo fisionable, que es otra de las formas donde se desarrolla, ¿no? En la categoría 7. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo se recomienda marcar cajas cuando se está transportando un determinado material radioactivo, ¿no? Para ser llevado, no sé, a un laboratorio o a un instituto de diagnóstico de imágenes. Van a tener esas gráficas. Ustedes rápidamente pueden discernir que un bulto esté llevando algo radioactivo cuando no tengas la simbología pegada, ¿no? Se recomienda que esas simbologías estén no solamente en una cara de la caja, sino en más caras de la misma. Entonces, nos queda poco tiempo, vamos a tratar de avanzar un poco más. Estos son parámetros de exposición. Para la... Por ejemplo, la guía del libro naranja nos ayuda a categorizar.
cómo embalar los equipos y protecciones de las cajas que transportarán los materiales radioactivos, ¿no? Por ejemplo, si es un bulto que tiene el código UN2908, quiere decir que la caja transportó material radioactivo, pero actualmente se encuentra vacío, ¿no? Ya, igual, no sé, están transportando, por ejemplo, residuos de cajas que transportaron eh, algún tipo de uranio. Entonces, igual tiene que ser etiquetado, pero con un código distinto, ¿no? UN2908. Para el UN2909 son productos que tienen facturado de uranio natural, uranio empobrecido, torio natural, que sería la UN2909. Con el símbolo UN2910 son materiales o bultos que tengan cantidades limitadas de materiales. El 2911 que tenga materiales, que sean instrumentos o artículos con materiales radioactivos. Y así, ¿no? Ahí están muchos de los recomendaciones, en este caso de el uso correcto de las asignaciones de los números ONU. Es importante conocer el uranio a nivel descriptivo. Por ejemplo, el uranio tiene un aspecto plateado con superficie gris. Es duro como el acero. Tiene tres tipos de isótopos, 234, 235 y 238. Su periodo de semidesintegración son de más de 200.000 años. Para el 234, 700 millones de años para el 235, 5.000 millones de años para el uranio 238. El isótopo de 235 es útil como combustible en centrales nucleares y armas nucleares. Entramos a la categoría 8, sustancias corrosivas. Ejemplos están ácido sulfúrico y el clorito de sódico. El símbolo ya es bastante conocido, ¿no? El cual es las tubos de ensayo goteando, ¿no? La sustancia corrosiva es cualquier líquido sólido que puede destruir el tejido humano o animal, ¿no? Es de clase 8. Están en ellos las bases, soda cáustica, hidróxido de potasio. Otras sustancias y objetos peligrosos están en la categoría 9. Por ejemplo, el hielo seco se usa para refrigerar diversos productos. Las sustancias que se transportan o se presentan para su transporte a temperaturas iguales a 100 grados. Otros son el 9.1, que es sustancias misceláneas; 9.2, sustancias ambientalmente peligrosas; el 9.3, residuos peligrosos. Entre entre esta categoría está el naftaleno, ¿no? Que es una sustancia cuyo color puede variar entre incoloro y marrón. Es el componente reactivo que presenta la naftalina, que es conocido para poder colocar en nuestro hogar para evitar que se políen la ropa o los espacios de nuestros roperos, ¿no? Es muy útil para prevenir esos olores que pueden generar el olor a guardado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tiene un fin también aplicativo. Otras sustancias, objetos varios, corresponden a sustancias que no estén clasificadas en las primeras 8 clases ya especificadas, ¿no? Tales como cloroformo, naftaleno, cal viva, acerrín, harina de pescado, residuos peligrosos, entre otros, ¿no? Aquí podemos ver de manera ejemplificada, ¿no? Que los símbolos de identificación aplicados, ¿no? En diferentes rombos, que van desde la clase 1 hasta la clase 9. Repasando, ¿no? Clase 1 explosivos, clase 2
gases venenosos o gases propiamente, ¿no? Que sean tóxicos. Clase 3 líquidos inflamables. Clase 4 sólidos inflamables. Clase 5 comburentes o oxidantes. Clase 6 a los venenos. Clase 7 los radioactivos. Clase 8 corrosivos. Clase 9 otros. El libro naranja utiliza diferentes frases de riesgo al desarrollar, ¿no? El descriptivo de sus simbologías. Es este libro, como les mencionaba al principio de esta última parte de nuestra sesión, ¿no? Que es el que va a orientar a la elaboración de protocolos del uso adecuado, ¿no? Ya hemos repasado bastante de las diferentes identificaciones que pueden tener las sustancias peligrosas, ¿no? Pero ¿qué debemos tener en cuenta para la manipulación, ¿no? O para los protocolos, ¿no? Las frases de riesgo que están en iniciales R y las frases de seguridad que están en S, ¿no? Por ejemplo, las frases de riesgos son las que tienen, son las que van a estar en torno a los riesgos específicos de la sustancia o cuando se haga preparaciones peligrosas. Por ejemplo, la frase R1 que diga la guía es un explosivo en estado seco. R10 es un inflamable. R64 es que puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna. R14/15, ¿no? Es una frase de riesgo especial, ¿no? Para a veces que está presente también en la guía. Significa que esa sustancia reacciona violentamente con el agua, liberando gases extremadamente inflamables. Frases de seguridad que empiezan con S, por ejemplo, S1, consérvese bajo llave. S20, no comer ni beber durante su utilización. S62, en caso de ingestión no provocar el vómito, acudes inmediatamente al médico y muestre la etiqueta o envase. Una frase de seguridad con varios dígitos, el S36, 37, 39, por ejemplo, significa úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara. Ejemplo, por ejemplo, en la guía cuando veamos a la acetona, ¿no? Que tiene una fórmula C3H6CO, ¿no? Va a tener el símbolo del fuego más el- la F que significa inflamable y va a tener esas indicaciones, ¿no? ¿Y qué significará? Revisaremos en el guía del libro naranja, ¿no? Que la acetona es un compuesto fácilmente inflamable que tiene que mantenerse el recipiente en lugar bien cerrado, alejado de fuentes de ignición, no verter en alcantarillados y evítese la acumulación de cargas electrostáticas, ¿no? Y es así como vamos a poder tener en cuenta para nuestra elaboración del protocolo del uso de acetona. Para el uso de ácido nítrico, al 30%, por ejemplo, es un oxidante, ¿no? Recordemos que se trató en los ejemplos anteriores y tiene las siguientes recomendaciones de riesgo. R8, porque tiene peligro de incendio en contacto con sustancias inflamables y también produce corrosiones fuertes. Recomendaciones de seguridad. S23, no inspirar el gas, humo o vapor de este componente. En caso de contacto con los ojos, enjuagar minuciosamente con agua y consultar a un médico. El S30 es jamás agregar agua. Y por último, llevar la vestimenta apropiada durante el trabajo. Estos son rótulos compuestos que se utilizan para etiquetar también
nuestras áreas de trabajo o nuestros lugares donde vayamos a, a utilizar ciertos reactivos o compuestos o mezclas también, ¿no? Mezclas de químicos o diluidos también muchas veces a cierta concentración, ¿no? ¿Dónde se tiene que establecer a qué concentración se preparó y cuándo fue la preparación, ¿no? Aquí, por ejemplo, para la solución de ácido sulfúrico al 50% se pone precaución como corrosivo, ¿no? Y recomendaciones de seguridad, protección con lentes, guantes, más delantal, ¿no? Y para el caso de la solución Carl Fisher, que es otro de los ejemplos, hay que introducir extracción para la protección del trabajador que vaya a emplear esa solución, ¿no? ¿No? Aquí tenemos un ejemplo más de etiquetas informativas que habla, ¿no? De que los diferentes componentes pueden dar más información, ¿no? Si nosotros nos guiamos de la guía del libro naranja, podemos elaborar básicamente estos rótulos que van a ayudar a que nuestros trabajadores tengan toda la información ya más solidificada, ¿no? Y es a partir incluso de estas guías que se pueden formar una determinada empresa que produce, por ejemplo, GLP, ¿no? Para hogares, ¿no? Puede desarrollar su propia hoja de seguridad, ¿no? Fabrica GLP y mediante la lectura adecuada de los libros naranjas va a desarrollar también su propia hoja de seguridad, ¿no? Los fabricantes eh, pueden utilizar estas recomendaciones y también otras hojas de seguridad, ¿no? Las hojas conocidas como SDS, hojas de información de seguridad de materiales, también pueden ser empleadas para poder hacer los protocolos de uso adecuado, ¿no? De estas sustancias, ¿no? Aquí traigo un cuadro resumen de las frases de seguridad, ¿no? A tener en cuenta, ¿no? Muchas de las frases son tomadas nuevamente, como les digo, del libro de la Guía Naranja. Las frases de riesgo, un montón de tipos de frases de riesgo. Combinación de frases, por ejemplo, se ve la R1415, que aparte de reaccionar violentamente con agua, liberan gases extremadamente inflamables, ¿no? Y así, es básicamente combinar los números anteriores, ¿no? Por ejemplo, el R1415 es básicamente lo que el R14 te dice, ¿no? R14 dice reacciona violentamente con el aire y el R15 dice reacciona con agua, liberando gases extremadamente inflamables, ¿no? Para reducir el uso de la letra R, simplemente se pone R14/15, ¿no? Cuando una sustancia tenga más de un riesgo presente en su naturaleza, ¿no? Aquí también está un ejemplo del uso de la identificación del ONU, ¿no? Número ONU 1941 para el componente dibromo, difluorometano, ¿no? Embalajes que tengan el código 1941. Para el caso del nitrato de amonio, un compuesto muy importante en minería como también en agricultura, tienen un código número 2071. El gas licuado que es para el uso de muchas veces en los hogares, es con código de las Naciones Unidas 3163. Y eso sería todo lo que corresponde a sustancias peligrosas. Si más bien abriera otra consideración más, hoy día es importante recordar, ¿no? Que se ha tratado sobre dos temas, ya para repasar y cerrar
la exposición de esta noche. Se empezó con el uso adecuado de PPs. El uso adecuado de PPs está ligado a un adecuado programa de protección que vaya a ser desarrollado por los profesionales, ¿no? Ligados a seguridad y salud en el trabajo, y estos en armonía, ¿no? Bueno, con la coordinación respectiva de que los controles anteriores de la jerarquía de controles ya no hayan podido ser implementados, ¿no? En su debido momento, ya que el EPP es el último recurso en el control de los riesgos. Hemos hablado de los EPPs específicos para agentes químicos, para agentes físicos, agentes biológicos, ¿sí? Que son los que son aplicables para EPPs, ¿no? En el caso de la segunda temática, ¿no? Y en consideración, pues, ¿no? De lo que pasó, por ejemplo, en la pregunta introductoria, ¿por qué se categoriza un cierto tipo de evento, ya sea Chernóbil o el de Fukushima con nivel 7? Es porque hubo una alta liberación de una sustancia peligrosa, ¿no? Como fue la radioactividad de los productos que salieron disparados, ¿no? A la atmósfera y a los alrededores de la planta nuclear de Chernóbil, ¿no? Es muy importante, ¿no? Que se haya tomado como introducción y que vale la pena tener como enseñanza, ¿no? Para cada uno de nosotros, donde vayamos a trabajar, que se tienen que tener como pilar de organización la seguridad de, de nuestro personal, ¿no? Y pensando también en la protección del medio ambiente, ¿ya? Sobre las decisiones importantes que se tienen que tomar día a día, ¿no? No hay muchos, pocos sectores a nivel industrial o en nuestro país que tienen como fuente de decisión a la seguridad. A nivel normativo, es muy poco ver que se hable, ¿no? No sé, de una Secretaría de Seguridad o de un Ministerio de la Seguridad Industrial, ¿no? Pero al menos, por ejemplo, en el sector minero se ha implementado lo que es la Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente, ¿no? Que quiere decir que ya a nivel del liderazgo de la organización de las minas existe una gerencia, que decir que tiene decisión y voto en las diferentes decisiones ejecutivas que vayan a hacerse en sus organizaciones, ¿no? Esto es muy importante recalcar, ¿no? Que está en el liderazgo de las organizaciones implementar adecuadamente sus políticas de seguridad, ¿no? Ya sea de higiene, seguridad. Estos tienen que ir siempre en las decisiones directivas que se vayan a tomar, ¿no? Lo que nos enseñó el desastre de Chernóbil fue justamente un poco de eso, ¿no? Que al mantener al margen el conocimiento de seguridad, ¿no? Se priorizó otros temas, ya sean políticos, ya sean de guerra, sobre el bienestar de los mismos trabajadores y de los pobladores que rodeaban al desastre, ¿no? Es uno de las conclusiones y espero que eso sea de reflexión y se puedan tener en cuenta eso, ¿no? Ya que nuevamente les hago recordar que se ha determinado como segunda actividad de este módulo, el ensayo, el cual debe contener un mínimo de 200 palabras, ¿no? Donde se haga el análisis reflexivo del video que voy a suministrar en unos instantes más a la coordinación para que les pueda llegar a sus grupos. Sin más que decirles, gracias por su tiempo y su
dedicación a este diplomado. Estoy a espera, ¿no? Si es que hubiera alguna consulta adicional en coordinación con la señorita de IDECAP.